Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos trabajar el primer video de instrucción para el cuaderno sobre enseñanza del tipo de datos tipo Float en este curso de Machine Learning para ciencia de datos. Bueno, para estudiantes de la Universidad de Antioquia, campus Caucasia, y para todo el que lo requiera en el mundo. Entonces, aquí tenemos el vínculo Open Collab que le permite sacar copias del cuaderno a cualquier persona. Al vincularlo con Google Collaboratory y aquí poderle dar en guardar una copia en Drive y poder entonces vinculándose a su correo de Google personal o institucional, pues sacar una copia de ese cuaderno y editarlo y hacer lectura experimental y interactiva de él, sin tener que descargar nada. Y bueno, aquí llegó al cuaderno, como es de fácil, y luego le dices guardar una copia en Drive y te va a permitir entonces guardarla. Entonces aquí ya te da una copia y te la guarda en tu Drive asociado a tu cuaderno, a tu correo institucional, copia de Float. Bueno, entonces ese ya nos funciona. El video, el primer video de apoyo es este que estamos realizando. El programa del curso lo obtiene a través de este vínculo. Entonces, a través de él vas aquí a la parte superior derecha, donde te da el vínculo de descarga Download Raw File para el programa del curso de Machine Learning, que lo vamos actualizando semestre a semestre. Y luego el reconocimiento a estas personas. Estos son estudiantes de Administración de Empresas de nuestra Universidad de Antioquia, de un grupo llamado G-Líderes para desarrollo de habilidades blandas y capacidades de liderazgo en administración de empresas. Unas excelentes personas en un taller sobre obtención de datos de vivienda con Python y cuadernos Jupyter. Aquí también cómo llamar a los estudiantes a la participación en clase de manera automática. Este es como el enfoque pedagógico que nos gobierna, en el que partimos ya no de una educación tradicional en la que el profesor imparte instrucciones y el estudiante en clase hace tareas asignadas, sino que pasamos a un modelo Flip Classroom o de clase invertida, en la que en las clases el profesor es un facilitador y colaborador de los estudiantes y trabaja efectivamente brazo a brazo con ellos en la modelación o aplicación de los conocimientos, y ya en clase el estudiante ve esa instrucción a través de videos, en este caso como estos que estamos creando en este momento. Se fomenta la lectura literaria para el desarrollo de habilidades blandas, como por ejemplo también el manejo de la ansiedad. Entonces aquí estamos trabajando un libro llamado Deshacer la ansiedad de Johnson Brewer. Aquí vamos a ponerle Deshacer la ansiedad de Johnson Brewer. Entonces vamos a ir acá para vincular. Estamos yendo al capítulo 9 sobre el tipo de personalidad mindfulness. Entonces ya con damos a la persona el cuaderno a la lectura recomendada, en la que en este caso queremos hablar sobre cuál es tu tipo de personalidad mindfulness, en la que Johnson Brewer en Deshacer la ansiedad nos habla de que los organismos de una sola célula, como los protozoos, tienen sencillos mecanismos binarios de supervivencia. Se acercan a los nutrientes y se alejan de las toxinas. La babosa de mar posee un sistema nervioso algo más complejo, pero su mecanismo de aprendizaje es básicamente el mismo. Entonces, para enseñarnos cómo a lo largo de esta explicación, cómo con el mindfulness, las prácticas de mindfulness, puedes ayudarte al control de la ansiedad, o al menos a moderarla. Pues aquí le ponemos este vínculo de Johnson Brewer, Judson Brewer, y es en Deshacer la ansiedad, que en este caso es tu tipo de personalidad mindfulness. Y ya ahora sí, el título de la clase es los datos tipo Float. Entonces los datos, aquí le vamos a poner 3 datos tipo Float, en el que el objetivo de aprendizaje básico es aprender a obtener datos de tipo Float, en este caso de un ejemplo de Antioquia Mira su cielo.
Entonces, en este vínculo vas a poder ir a la página y obtener esos datos de una manera muy sencilla, que ya en varios videos lo he mostrado, cómo obtenerlos a través de marcar aquí el vínculo de descarga, y él aquí ya le dices la fecha inicial y la fecha final, aquí las variables que quieres y la selección de la estación. Entonces aquí ya después de eso, de obtenerlos desde acá, que ya los descargué acá aquí en descargas previamente, usted los puede pedirle. Vamos a pedirle acá en nuestro cuaderno, se le pide aquí abajito, esa obtención se importa por pandas as pd, y llamas a la función, creas una variable df con el operador de asignación, y el valor que le vas a dar es el que obtiene los datos convertidos en un data frame, que es una estructura de datos muy buena para ver los datos en forma tabular. Entonces llamas a pd de pandas punto data frame o marco de datos, y le escribes el nombre del dataset. En este caso, ese dataset le debes de decir como la ubicación donde están esos datos en el cuaderno. Creo que también lo podemos hacer con la ubicación o con la URL. Entonces aquí yo esa obtención de los datos voy a dárselo con estos datos que los tengo aquí. Entonces yo le voy a ir control C y me voy a ir a donde estoy, aquí en docencia, investigación, didáctica en ciencia de datos, al curso de Machine Learning sobre Python para ciencia de datos, a los tipos de datos, y me voy a los tipos float, y en este cuaderno pego los datos, copio el nombre del archivo, control C, y lo pongo acá como una cadena de caracteres, es decir, delimitado con comillas simples, y la extensión CSV, es decir, o de valores separados por coma. Cuando lo hago así, él mire que me dice value error, entonces dice data frame constructor no properly called. Así, no, es que utilizo un constructor y yo quiero es la función read de leer _CSV para leer CSVs, no para construir data frame. Y aquí cuando ya lo construye le puedes decir df.head para ver las 5 primeras instancias de ese data frame. Aquí miraros acá, y con df.info, con este método info, yo puedo ver qué datos son tipo float. Entonces miren, aquí tipo float es el atributo temperatura y tipo float es el atributo presión. Entonces aquí yo le digo pues df.temperatura y cuando lo escribo así, él me muestra esos datos, me muestra las 5 primeras instancias de esta serie de pandas de datos tipo float. Y si quieres ver uno en particular, le dices, bueno, pues deme el primero. Entonces con notación de corchetes le pones 0 y él te muestra el primer dato tipo float. Mira que tiene punto flotante, y puedes ver el tipo de ese dato con la función type y ver que efectivamente es de tipo float. Entonces miren que acá ves que es de tipo float. Así ya hemos podido obtener datos de tipo float reales, datos meteorológicos del proyecto Antioquia Mira su Cielo, en los que la temperatura y la presión vienen con tipo float. Ya te pondré acá, después de esta clase de obtención de datos, pues las tareas para antes de esta clase, luego las tareas para en clase, las tareas propuestas para hacer en clase para este aprendizaje. Entonces aquí en una nueva línea ponemos las tareas para realizar en clase, y luego las tareas para realizar después de clase, tareas para
después de esta clase. Entonces ya con eso también pones las tareas y luego la evaluación y los referentes en este diseño. Control S y les agradezco mucho. Entonces esta es la primera parte de orientación sobre esta clase sobre datos tipo float o de punto flotante o de punto decimal. Y ahora sí, muchas gracias.